Con el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala. Señor prefecto, como siempre un gusto volverlo a ver en la pantalla. Gracias. ¿Qué significa en buen romance esta declaración de emergencia, en especial para su provincia? Bien, primero que el señor presidente de la República escuchó lo que ya era un verdadero clamor y quedó establecido plenamente que en realidad pues sí estamos en una situación complicada. Tan así es que solamente en esta provincia hay frentes de trabajo de la prefectura en 22 cantones y alrededor de 50 sitios diferentes. De manera que el estado de excepción significa una herramienta que nos va a servir a las autoridades locales para atender con más diligencia y un poco menos preocupados por lo que pueda pasar en nuestro presupuesto del resto del año si seguíamos utilizando esos recursos que estaban destinados a otras obras, ¿no? Veo que está en traje de campaña para continuar en el campo. Una consulta que nos hacemos todos los ecuatorianos que por obvias razones no vivimos en la costa o en los sectores afectados. ¿A qué se debe esta situación cíclica de que cada año, en el caso de Chone, conocemos cuál es el problema, el proyecto Carrizal y todo lo demás, pero en los otros sectores de la costa donde de hecho se han invertido ingentes cantidades, se han hecho obras, ¿es la crudeza del invierno lo que genera nuevamente este problema o falta en realidad afrontar una obra macro que de una vez por todas elimine este problema? Bien, las obras macro para mi provincia, para el Guayas, están pues a cargo del gobierno por su altísimo costo, están en fase de estudios. El uno es el proyecto Buluca, el otro es el proyecto Vinces, que solucionarán en gran parte este tema de inundaciones, sobre todo en sectores como Naranjal, Puerto Inca, como Salitre, que generalmente quedan bajo el agua. Pero no es que las autoridades locales no hicimos obra. Nosotros solo como Prefectura del Guayas, Carlos, hicimos el año pasado 32 obras de prevención. Lo que pasa es que llovió tanto que, para citarle un pequeño ejemplo, febrero en Milagro fue el segundo mes más lluvioso de los últimos 40 años, el segundo febrero. El problema de fondo, Carlos, ha sido el exceso de lluvias. Todos pensábamos, y nos incluimos, no solamente incluyo a INAMI, INOCAR, prefectos, alcaldes, sino a todos, que iba a ser un invierno más bien normal, porque nos fijábamos en el comportamiento del océano. ¿Viene o no viene el niño? No viene el niño, es que no pasa nada en el tema. El tema de ahora no es oceánico, Carlos. Es un fenómeno nuevo al que tendrán los científicos que ponerle nombre, porque a causa del cambio climático, esta degeneración del clima viene de la región amazónica. Y sí esperamos que sea cíclico. Entonces, mientras nos cuidábamos del niño, apareció un fenómeno nuevo, diferente, que rebasó los cálculos de todas las autoridades, Carlos. Utilizando términos hípicos muy conocidos por usted, se les metió por la tranquera. Efectivamente, y no es que nos cogió descuidados porque habíamos hecho obras, pero le doy otro ejemplo. En el sector de Barcelona, esto es también cerca de Milagro, Venecia de Chimbo, el río Chimbo subió 25 metros de nivel. ¿Quién puede calcular eso? El río Los Tintos en Daune, en la parroquia de Juan Bautista Aguirre, también subió 20 metros de su nivel. ¿Cómo se puede prever semejante cosa? ¿Por qué? Porque fue un fenómeno inédito y anormal. Si hubiera sido un invierno normal, Carlos, no pasaba nada, pero el invierno fue absolutamente anormal. En términos de damnificados y en términos de dólares, ¿cómo podemos cuantificar hasta el momento la tragedia o cuánto se piensa que va a llegar esta situación? Bueno, remitiéndome a las cifras que se manejan oficialmente, en Guayas nada más se han perdido alrededor de 7.000 hectáreas de cultivos. Yo creo que debe ser un poco más porque esa cuantificación tiene que ir avanzando poco a poco. En inversión, solamente la Prefectura del Guayas, en un cálculo a grosso modo, ya habíamos rebasado el $1.000.000, porque recuerde que estamos trabajando desde enero, ¿no? La excepción, lo que nos hace ahora es permitirnos acceder a recursos, pero a la vez tenemos que esperar una reglamentación, Carlos, una normativa que nos explique a las autoridades locales qué es obra de emergencia y qué no es, para que nadie vaya a utilizar o a mal utilizar esos recursos. Esa normativa es necesaria para saber qué obra es calificada como de emergencia. Si para el prefecto del Guayas, por ejemplo,
el mantenimiento, el mejoramiento de las condiciones de un muro de contención. El reforzamiento de un muro es emergente, debe estar normado por la Secretaría de Riesgos que efectivamente esa es obra de emergencia. Arreglar una vía puede ser que no sea obra de emergencia. Claro. Entonces, esas son las cosas que tiene en este momento pues que preparar, como sé que la está preparando la Secretaría de Riesgos, para que sepamos las autoridades más o menos en qué espacio debemos movernos, ¿no? Una cosa que sí vale la pena destacar es el trabajo de la Secretaría de Gestión de Riesgos coordinadamente con la Prefectura, y también el hecho de que la gente ahora tiene mucho más cuidado que en épocas anteriores. A pesar de la gran cantidad de agua, a pesar del fuerte invierno, las pérdidas humanas han sido mínimas. Han sido bastante menores de lo que debieron ser, porque realmente, le insisto, Carlos, y disculpe si subrayo tanto, que este ha sido un invierno de excepción. Incluso en Guayaquil, en el mes de febrero, ha llovido más del doble de lo que llovió en los últimos 14 o 15 años. En muchos sectores de la provincia del Guayas, que normalmente son secos, como Isidro Ayora, por ejemplo. Tengo maquinaria en Isidro Ayora, donde no es normal que se produzcan este tipo de fenómenos, y donde más bien el ciudadano nos pide que los alcaldes, o el alcalde nos ha pedido albarradas para almacenar agua. Ahora hay demasiada agua. Entonces, aterricemos en eso, ¿no? Este fue un invierno anormal. No nos pongamos a buscar culpables o inocentes, o que se debió declarar antes, o que sí había o no las causas. Estamos en un invierno normal, y lo que hizo el presidente de la República, por lo que reitero mi reconocimiento como prefecto del Guayas, es darnos en este caso a los prefectos, a los alcaldes, pues una herramienta importante para poder seguir atendiendo a los damnificados. Aprovechando lo fuerte del clima, ¿no hasta de sus yeguas ahí para entrar directamente al sitio, o está entrando en 4x4? No se puede. Hay lugares a los que ni siquiera se puede entrar, mi querido Carlos, en vehículo. En este momento, estando tan cerca de Guayaquil, aquí en Durán está sufriendo serios problemas. Hay maquinaria del municipio, maquinaria nuestra también, tenemos una draga, 3 excavadoras. Me voy a un barrio periférico que se llama Nuevos Horizontes. Durán, que está aquí al lado, está sufriendo efectos de las inundaciones. Imagine usted los sectores más alejados, campo adentro, cómo están las cosas en este momento. Lo que hizo el presidente de la República fue lo correcto. Le insisto, más allá de que pudo ser 2 días antes o 2 días después, este estado de excepción era necesario. Muchísimas gracias, Jimmy Jairala, prefecto del Guayas, dándonos a conocer lo fuerte del invierno. Escucharon ustedes, ríos que se han incrementado en su caudal 25 metros, otros 20, y el agua viene del sector del oriente, no viene como en otras ocasiones del fenómeno del niño o de la niña. La naturaleza, el cambio que se está dando global, está generando este tipo de problemas.